La lluvia torrencial azotaba los altos ventanales del comedor, transformando el cristal en una cortina líquida que distorsionaba el mundo exterior, aislándonos en un acuario de sombras y un silencio opresivo. Sostenía la pesada cuchara de plata, sintiendo el frío metal contra mis dedos temblorosos, mientras el vapor de la sopa de verdura subía en espirales hipnóticas, llevando un aroma excesivo a hierbas que parecía intentar ocultar algo podrido en el aire. Frente a mí, Felipe, mi hijo, mi único varón, tamborileaba con los dedos sobre el mantel de lino almidonado, con gotas de sudor frío corriéndole por las sienes, incapaz de sostener mi mirada cansada más de un segundo. Bianca, mi nuera, sonreía con esa rigidez plástica de quien espera un espectáculo, con la mirada fija en la cuchara que me llevaba lentamente a la boca. Había electricidad estática en la habitación, una tensión que hacía que el aire pareciera denso, irrespirable, como si los antiguos muros de la mansión al encarse cerraran para presenciar mi último aliento. Cuando el metal rozó mis labios, un grito ronco y desesperado atravesó el sonido de la lluvia, proveniente directamente de la ventana lateral que daba al jardín descuidado. Era una voz gutural, a la vez humana y animal, que me hizo detenerme instintivamente. No te lo comas. Es veneno, doña Cecilia. Huele a muerte. Giré la cabeza bruscamente y vi, pegado al cristal, el rostro deformado por el agua y la suciedad del viejo Tiao, el hombre sin hogar, que rebuscaba en nuestra basura, con los ojos abiertos por un pánico genuino que contrastaba marcadamente con la inercia de aquella casa. Antes de que pudiera procesar la locura de aquella invasión, Felipe saltó de su silla con una violencia desproporcionada, tirando su copa de vino, y corrió a cerrar las cortinas, gritándole obscenidades al hombre de afuera, con la voz ahogada no por la ira, sino por un miedo terrible y revelador que me heló la sangre más que la temperatura de aquel día gris. La duda, afilada como una cuchilla, atravesó mi mente nublada, y miré el líquido humeante en mi plato, luego la espalda tensa de mi hijo, y finalmente a Bento, mi Golden Retriever, quien me miraba con la inocente lealtad de la que carecían los humanos en esa mesa. Con mano temblorosa, pero impulsada por una intuición sombría, dejé que el plato se me resbalara de las manos, la porcelana se hizo añicos en el suelo, derramando la cremosa sopa sobre la alfombra persa. Bento, hambriento y rápido, se abalanzó a lamer la comida antes de que pudiera detener. El silencio que siguió fue roto solo por el húmedo sonido de su lengua, hasta que, segundos después, el horror se materializó, comenzó a convulsionar violentamente, con espuma blanca burbujeando de su boca, sus ojos en blanco mientras su cuerpo rígido bailaba la danza de la muerte en el suelo de mi sala. Miré a Felipe y Bianca, y lo que vi no fue sorpresa, sino la cruda frustración de un asesinato interrumpido. Si te dio un vuelco el estómago ante la crueldad de esta escena y quieres ver justicia para Cecilia y venganza para Bento, dale a me gusta ahora mismo. Nos ayudas mucho en nuestro trabajo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún detalle de este impresionante giro argumental. Y quiero saber, ¿desde dónde sigues esta historia? Comenta abajo con el nombre de tu ciudad. Y prepárate, porque vamos a descubrir cómo empezó todo. Todo empezó hace apenas 3 meses, con una llamada que sonó como una plegaria contestada, pero que ahora reconozco como la sentencia de mi condena. Felipe llamó llorando, diciendo que la vida fuera era difícil, que extrañaba el olor de su hogar, de su madre, y que quería volver para cuidarme. Abrí las puertas de la mansión y de mi corazón con la ingenuidad de quien confunde necesidad con amor, ignorando el brillo calculador en los ojos de Bianca cuando descargó las maletas de polipiel en el recibidor. Casualmente, fue la misma semana en que se instalaron en la habitación de invitados que mi salud, antaño tan robusta como los cimientos de esta casa, empezó a desmoronarse misteriosamente. Primero llegó el mareo, sutil como un vértigo pasajero, seguido de una niebla mental que me hizo olvidar palabras sencillas y donde guardaba mis gafas, convirtiendo mis días en un laberinto de confusión y miedo. La estrategia de aislamiento se implementó con la precisión quirúrgica de quien corta una extremidad gangrenosa, pero la extremidad, en este caso, era mi conexión con el mundo. Bianca, con su voz suave y venenosa, insistió en que la cocinera que había estado conmigo durante 20 años era descuidada y antihigiénica, convenciéndome de despedirla con el pretexto de que ella misma, mi devota nuera, se haría cargo de la cocina para asegurarme una dieta saludable y vigorizante. Recuerdo la sensación de abandono cuando vi a Marta salir por la puerta, llevándose consigo el aroma de especias caseras y honestidad, dejando la casa en un silencio estéril. La cocina se convirtió en el laboratorio de Bianca, un territorio prohibido donde pasaba horas moliendo hierbas y preparando tés amargos que yo bebía con gratitud, sin darme cuenta de que cada sorbo era una dosis calculada de mi propia destrucción. Mi fragilidad física servía de escenario para el macabro teatro de Felipe, que oscilaba entre el hijo preocupado y el carcelero negligente. Pasaba las tardes sentado junto a mi sillón, sosteniendo mi mano flácida, no para consolarme, sino para tomarme el pulso, como contando los minutos que faltaban para mi fin. Es la edad, mamá, necesitas descansar, repetía sin cesar, inculcándome la creencia de que estaba senil, de que mi cuerpo se estaba deteriorando naturalmente. Me sentía como una carga, un mueble viejo y roto que ocupaba un espacio valioso. La culpa me carcomía más que el veneno, miraba el rostro cansado de mi hijo y me culpaba por ser una carga,
firmando cheques y documentos que él me ponía delante sin siquiera leerlos, creyendo que le estaba haciendo la vida más fácil antes de que se fuera. Y luego estaba Tiao. Ese hombre que ahora gritaba en la ventana no era un desconocido cualquiera, y la ironía de su presencia me revolvió el estómago con una vieja amargura. Años atrás, Tiao cuidaba nuestro jardín con un celo casi religioso, hasta el día en que herramientas caras desaparecieron del garaje y mi difunto esposo, rígido e implacable, lo acusó de robo y lo echó sin posibilidad de defenderse. Guardé silencio. Entonces, sumisa, sin saber que el verdadero ladrón era Felipe, entonces un adolescente adicto al juego, que había vendido las herramientas para pagar deudas de juego. Tiao perdió su trabajo y su dignidad por mi sangre, y aún así, nunca se fue. Permaneció al margen de nuestras vidas, habitando el terreno baldío vecino, vigilando la casa no con odio, sino con una lealtad incomprensible que nunca merecí, convirtiéndose en el único testigo invisible de la conspiración que se desarrollaba en estas paredes. Vivir en la mansión Alencar estos últimos meses se ha convertido en una experiencia de lenta desintegración, como ver un tapiz antiguo y valioso devorado por polillas invisibles. La casa, que antaño vibraba con las risas de las fiestas y el sonido de pasos apresurados, se ha transformado en un húmedo mausoleo, donde el silencio es tan denso que casi se puede tocar con la punta de los dedos. Recorrí los largos y oscuros pasillos como un fantasma en mi propia vida, arrastrando los pies sobre las tablas crujientes del suelo, sintiendo el peso de los marcos dorados de los retratos de mis antepasados que me juzgaban desde arriba. La soledad que sentía no era solo la ausencia de personas, sino una entidad física, fría y pesada, que se sentaba en mi pecho durante las noches de insomnio, susurrándome que mi tiempo había pasado y que yo no era más que un desecho lujoso a la espera de su destino final. La degradación de mi cuerpo era la humillación diaria que me obligaban a tragar junto con las pastillas de colores que Bianca me servía en bandejas de plata. Yo, que siempre me había enorgullecido de mi postura erguida y mi mente aguda, me vi reducida a una mujer temblorosa que dejaba caer las tazas de té y necesitaba apoyo para ir al baño. La sensación era como estar atrapada dentro de un traje de buceo defectuoso en el fondo del mar. Veía el mundo, oía las voces, pero todo me llegaba distorsionado, amortiguado por una niebla química que me nublaba los reflejos y el razonamiento. Había días en que no podía recordar los nombres de las flores que plantaba en el jardín, y el miedo a perder la cordura era más aterrador que la perspectiva de la muerte, pues me hacía completamente dependiente de quienes, ahora sabía, deseaban mi fin. Pero el dolor más insoportable, el que sangraba incesantemente dentro de mí, no era físico, era la brutal constatación de mi fracaso maternal. Cría Felipe con el exceso de quien intenta compensar las ausencias emocionales con regalos materiales, construyendo una cúpula de cristal que le impedía desarrollar la dureza necesaria para afrontar la vida. Cada vez que lo protegía de una consecuencia, cada deuda que pagaba a escondidas, cada error que perdonaba sin exigir reparación, estaba, de hecho, alimentando al monstruo que ahora se sentaba a mi mesa esperando mi muerte. El amor maternal, que debería haber sido alimento, se convirtió en veneno en mis manos. Lo amé tanto y tan mal que lo transformé en un hombre incapaz de empatía, un parásito que aprendió a ver a su madre no como un ser humano, sino como una fuente inagotable de recursos que debía ser exprimida hasta la última gota. La ausencia de mi esposo Alberto pesaba sobre la casa como una sombra acusadora, sobre todo ahora que se revelaba la verdad sobre Felipe. Alberto siempre fue duro con el niño, quizá demasiado duro, pero ahora me doy cuenta de que veía lo que yo me negaba a ver, sus defectos de carácter, su tendencia a mentir con facilidad, su cobardía estructural. Recuerdo nuestras acaloradas discusiones, donde defendía a Felipe con uñas y dientes contra la severidad de su padre, y hoy, sentada en este desgastado sillón de terciopelo, siento el amargo sabor del arrepentimiento. Protegí a mi hijo de la disciplina paterna solo para entregarlo a los brazos de la ambición desenfrenada de una mujer como Bianca. La viudez me ha dejado no solo sola, sino desprotegida ante el legado de mi propia permisividad, sin nadie con quien compartir la carga de la dolorosa verdad de que nuestro hijo fue un proyecto fallido. Y luego estaba Bianca, la intrusa que se movía por mi casa con la arrogancia de una dueña demasiado entusiasta, tocando mis pertenencias con manos que evaluaban precios, no historias. No me agredía físicamente, pero su violencia era psicológica, hecha de miradas de desprecio y suspiros impacientes cuando tardaba en responder. Mentalmente redecoraba las habitaciones mientras me miraba, como si fuera una mancha en el sofá, que necesitaba ser eliminada para que la habitación estuviera perfecta. Podía oler su perfume, dulce y empalagoso, impregnado en las cortinas y cojines, marcando territorio, sofocando el aroma a lavanda y cera de madera que siempre había sido el alma de esta casa. Me trataba como a una niña tonta, hablando alto y despacio, una condescendencia que me dolía más que cualquier insulto directo, porque me despojaba de mi dignidad de matriarca. Mi conexión con la casa se convirtió, paradójicamente, en mi único punto de apoyo en medio del delirio inducido por los venenos. Conocía cada crujido, cada mancha de humedad, cada variación de luz que entraba por las altas ventanas. Cuando me dejaban sola, recorría con las manos las superficies de los muebles, sintiendo la textura de la madera vieja, buscando en la memoria física de los objetos la fuerza para no olvidar quién era. La casa gemía con el viento y la lluvia, como si llorara conmigo,
y sentía que las paredes intentaban protegerme, o quizás advertirme, vibrando con una energía que Felipe y Bianca, en su superficialidad codiciosa, jamás podrían percibir. Querían el valor de la propiedad, las cifras de una cuenta bancaria, pero yo era la guardiana del alma de ese lugar, y esta profunda conexión comenzó a despertar en mí una resistencia silenciosa, una obstinada negativa a apagar la luz. La muerte de Bento fue la descarga eléctrica que reanudó mi corazón, paralizado por el dolor. Al ver a ese ser inocente morir en mi lugar, la niebla química de mi cerebro se desvaneció con un rayo de furiosa y primitiva claridad. El dolor de la pérdida se transformó al instante en un combustible frío y potente. Ya no era la anciana enferma y confundida, era una superviviente acorralada en mi propio territorio. Miré mis manos arrugadas y, por primera vez en meses, no vi debilidad, sino las garras de una madre herida que comprendió que su retoño era, en realidad, el depredador. La humillación de haber sido engañada, de haber besado la mano que me envenenó, se calcificó en mi pecho, transformándose en una armadura invisible. Seguía débil, mareada y sola, pero en mi interior, la llama de la indignación comenzó a arder, y juré, sobre el cuerpo sin vida de mi perro, que no les haría el trabajo más fácil ni un segundo más. La llave giró en la cerradura de mi habitación con un clic metálico y definitivo, un sonido seco que resonó en mi alma como el mazo de un juez sentenciando a un inocente. Felipe murmuró desde el otro lado de la sólida madera que era, por mi bien, que estaba histérica y necesitaba descansar tras el accidente, con el perro, pero su voz temblaba con la cobardía de quien no puede enfrentarse a su propia monstruosidad. Sola, rodeada de sombras que se alargaban con la caída de la tarde lluviosa, me invadió una fría lucidez que disipó la niebla de la medicación. Aquella habitación, antaño mi santuario de descanso, se reveló como una celda de lujo meticulosamente preparada, el teléfono fijo en la mesita de noche. Estaba en silencio, la línea cortada, y mi móvil había desaparecido días antes con el pretexto de que las olas eran malas para mis dolores de cabeza. El aislamiento no era atención médica, era la etapa final de un asedio invisible que se había ido cerrando a mi alrededor, transformando mi confianza en cadenas. El grito de Tiao seguía resonando en mi mente, una pieza disonante que no encajaba en el rompecabezas de mi monótona rutina. ¿Cómo podía un hombre que vivía de las obras, invisible y despreciado, saber lo que ocurría tras las paredes blindadas de mi comedor? Me arrastré hasta la ventana, luchando contra el mareo que aún intentaba derribarme, y miré hacia abajo, al jardín empapado y salvaje. Allí, entre las azaleas muertas y la hierba alta, visualicé el ángulo de visión del terreno baldío donde acampaba. Tiao no solo estaba rebuscando entre la basura, tenía una vista privilegiada y directa de la ventana de la cocina, el centro de la casa donde Bianca manipulaba sus especias. La comprensión me golpeó como un puñetazo. Mientras dormía drogado arriba, había un par de ojos vigilantes en la oscuridad del exterior, presenciando la alquimia de mi muerte preparándose noche tras noche. Mi mente febril comenzó a conectar los puntos dispersos, y la imagen de un maletín de cuero negro que Felipe llevaba consigo incesantemente invadió mis recuerdos recientes. Llevaba semanas insistiendo, con una urgencia sudorosa y patética, en que firmara un poder notarial que me otorgaba plenos poderes, alegando que esto facilitaría la gestión de las cuentas mientras me recuperaba. Recordé las hojas con membrete que me ponía bajo la nariz cuando estaba más aturdido, aprovechando mis momentos de debilidad cognitiva para intentar robarme mi autonomía legal. El relato de mi senilidad prematura, que con tanto cuidado inculcaron a los médicos y a los pocos amigos que me quedaban, no solo justificaba el aislamiento, sino también la base legal para declararme incompetente. No solo querían matarme, querían aniquilarme en vida, transfiriendo el imperio que construyó mi padre a manos de usureros y la vanidad de Bianca antes de que mi corazón dejara de latir. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando mi mirada se posó en la mesita de noche, donde estaban los frascos de medicinas y un vaso de agua medio vacío. Sostuve el vaso contra la luz grisácea de la ventana y observé las diminutas partículas que flotaban en el líquido, sedimentos que siempre había ignorado o atribuido a mis ojos cansados. De repente, el recuerdo de Bianca en el jardín, días atrás, regresó con una claridad cristalina. Llevaba guantes gruesos y recogía semillas de un arbusto ornamental de hojas anchas y rojizas que crecía cerca de la pared del fondo. En ese momento, pensé que era una afición repentina a la jardinería, pero ahora reconocí la planta, ricino. La exótica belleza de esas hojas escondía ricina, un veneno mortal y silencioso. La especia especial de Bianca no provenía del mercado, sino de la tierra que yo misma había pisado durante décadas. Estaba siendo asesinada por mi propio jardín, procesada por las manos de la mujer que prometió cuidarme. La noche cayó pesada y sin estrellas, transformando el cristal de la ventana en un espejo negro que reflejaba mi rostro pálido y aterrorizado. Entonces oí un sonido apagado, distinto a la lluvia, proveniente del exterior, una pequeña piedra golpeando el cristal, seguida de otra, con un ritmo insistente y humano. Apagué la lámpara de la mesilla de noche para que no me vieran desde el pasillo y pegué la cara al frío cristal. Abajo, en la tenue luz iluminada solo por un relámpago lejano, una figura encapuchada con bolsas de basura saludaba frenéticamente. Tiao no había huido, no se había rendido. Donde mi hijo veía una oportunidad de lucro y muerte,
ese desconocido veía una vida que merecía ser salvada. Levantó la mano, mostrando un pequeño objeto oscuro, y señaló el balcón de mi habitación. El misterio de, como lo sabía, estaba a punto de convertirse en mi única herramienta de supervivencia. La comunicación entre el mundo de los vivos y mi mausoleo estaba abierta. El hambre empezó a arañar las paredes de mi estómago con uñas afiladas, un dolor físico que competía con la sed abrasadora que me resecaba la garganta, convirtiendo mi lengua en áspera lija dentro de la boca. Dejaron una bandeja en el suelo del pasillo, empujándola ligeramente hacia adentro al abrir la puerta una rendija, un sándwich rancio y una botella de agua sin sellar. Miré aquella comida como si fuera una granada a punto de explotar. La desconfianza se había convertido en mi único instinto de supervivencia. El terror de ingerir más veneno luchaba contra la necesidad biológica de sobrevivir, creando una exquisita tortura psicológica donde la nutrición misma era una amenaza letal. Me acurruqué en un rincón de la habitación, abrazado a mis rodillas, mientras el olor del pan parecía burlarse de mi miseria, recordándome que estaba reducido a un animal enjaulado, dependiente de la bondad de mis torturadores para no morir de hambre. La puerta se abrió horas después, no para traer alivio, sino para permitir la entrada triunfal de Bianca, con un aire de impaciencia y olor a lluvia y tierra mojada. No me preguntó cómo estaba, simplemente se cruzó de brazos y me informó, con brutal despreocupación, que Bento había sido desechado. El camión de la basura pasa temprano mañana, Cecilia, no podíamos dejar a ese animal apestoso en la alfombra, dijo, como si hablara de una bolsa de desechos orgánicos y no de mi único compañero fiel. La imagen del cuerpo blando y dorado de mi perro arrojado a un contenedor frío, mezclado con restos de comida y tierra, destrozó algo fundamental en mí. Mi dignidad de matriarca fue pisoteada allí mismo, en ese instante, al darme cuenta de que para ella, la vida que amaba ni siquiera merecía el respeto de un entierro digno en el jardín que él había protegido con tanto esmero. Felipe venía justo detrás de él, pero no había arrepentimiento en sus ojos rojos, solo el pánico febril de quien debe dinero a gente peligrosa. Llevaba el maletín de cuero y un bolígrafo, sentado al borde de mi cama con una intimidad forzada que me hizo retroceder físicamente. Firma rápido, mamá, es para pagar a los médicos, es para tu tratamiento, mintió con la voz entrecortada, intentando sujetar mi mano con fuerza para guiar el bolígrafo sobre el papel. Cuando me resistí, apretando el puño con las pocas fuerzas que me quedaban, me apretó la muñeca con violencia, sus dedos clavándose en mi fina piel hasta que dejé escapar un gemido de dolor. Esa marca morada que floreció en mi brazo no era solo una herida física, era la firma de su traición final, la prueba tangible de que el chico que sostenía en mis brazos ahora estaba dispuesto a hacerme daño físico para asegurar su maldita herencia. El paso de las horas de confinamiento empezó a erosionar mi sentido del tiempo y la higiene, sumiéndome en una humillante degradación que jamás imaginé experimentar en mi propia casa. Sin libre acceso al baño del pasillo y con la suite cerrada desde fuera, me vi obligada a usar un cubo improvisado que encontré en el armario, una humillación que me hizo llorar de vergüenza en la oscuridad, sintiéndome la criatura más patética del mundo. Yo, Cecilia Alencar, que siempre valoré la elegancia y el aroma a lavanda, ahora olía a sudor agrio y miedo, con el pelo despeinado y un camisón manchado. Me despojaron de mi humanidad capa a capa, transformando a la dueña de la mansión en una sucia prisionera, intentando quebrantar mi espíritu a través de la vergüenza, esperando que desistiera de luchar solo para recuperar un fragmento de dignidad higiénica. Por la noche, el silencio de mi habitación contrastaba cruelmente con los sonidos que subían desde abajo, filtrándose a través del viejo suelo de madera. Oía el tintineo de copas de cristal y risas apagadas, el inconfundible sonido de una celebración prematura. Bianca rió a carcajadas, un sonido estridente y victorioso, mientras Felipe murmuraba sumisas riendas. Brindaban por mi senilidad, bebiendo vino de la bodega de mi marido, actuando como si ya fuera un retrato en la pared, un recuerdo incómodo que pronto se olvidaría. Aquella fiesta profana que se desarrollaba bajo mis pies era una tortura auditiva, una exhibición de poder que gritaba que ya no era la dueña de aquella casa, ni de mi vida. Cada risa abajo era una puñalada en el pecho, alimentando un odio frío y silencioso que empezó a sustituir a mi miedo. La falta de sueño y la tensión constante empezaron a jugarle una mala pasada a mi mente agotada, las sombras de los muebles parecían alargarse y transformarse en monstruos, y podía oír la respiración de mi difunto esposo en el rincón oscuro de la habitación. En un momento de desesperación delirante, me arrastré hasta la puerta y la golpeé con mis débiles puños, implorando agua limpia, clemencia, gritando el nombre de mi hijo como si aún fuera un niño. La respuesta llegó de la voz de Bianca, apagada por la madera, fría y cortante: bebe el té que dejamos, Cecilia. Si de verdad tienes sed, lo beberás. La crueldad de esa oferta condicional, morir de sed o morir envenenada, fue el golpe definitivo a mi esperanza de compasión desde dentro de esa casa. No se detendría, no cedería. Fue en el fondo de ese pozo de humillación, sucio, doloroso y aterrorizado, que volví a mirar la ventana, azotada por la tormenta. La oscuridad exterior parecía menos aterradora que la luz artificial del pasillo donde se movían mis torturadores. La tormenta rugía como si compartiera mi furia contenida. Me arrastré hasta el cristal, ignorando el mareo, y forcé el pestillo de la ventana que habían olvidado cerrar, demasiado concentrados en cerrar la puerta. El aire frío y húmedo entró con violencia,
azotándome la cara y trayendo consigo un aroma a libertad y peligro. Estaba al límite de mis fuerzas, pero al mirar hacia la oscuridad del jardín, comprendí que mi única salvación no provendría de ninguna oración ni súplica familiar, sino de las manos callosas de un hombre al que la sociedad me había enseñado a ignorar. Necesitaba a Tiao. Con el corazón latiéndome en la garganta como un pájaro enjaulado, abrí la ventana a la fuerza para protegerme del viento aullante. La lluvia irrumpió en la habitación al instante, empapando el suelo de madera y mi cara, pero no me inmuté. Esa agua helada fue el primer toque de pura realidad que había sentido en semanas. Me apoyé en el alféizar resbaladizo, escudriñando la oscuridad con la mirada hasta encontrar la figura acurrucada de Tiao, emergiendo de las sombras de los árboles como un espectro guardián. Esta vez no gritó para no alertar a mis captores, en cambio, levantó un brazo delgado y tembloroso hacia mi balcón, sosteniendo algo envuelto en plástico amarillo sucio. Con un movimiento torpe pero decidido, lanzó el paquete. El objeto trazó un arco en el aire denso y húmedo y aterrizó con un golpe sordo en la alfombra empapada de mi dormitorio. Un regalo de la basura que valía más que todas las joyas guardadas en mi caja fuerte. Me apresuré a desatar el nudo del plástico con dedos ansiosos, rasgando la sucia protección para revelar el contenido que Tiao había arriesgado su seguridad para rescatar. Era una botella de vidrio ámbar, uno de esos viejos frascos de medicinas que usaba para mis vitaminas, pero ahora exudaba un olor penetrante e inconfundible, un olor terroso y amargo que me revolvía el estómago. Dentro, había un residuo pastoso y verdoso y semillas trituradas. Me acerqué la botella a la nariz, y el reconocimiento fue inmediato y aterrador. Era el olor a semillas de ricino maceradas, la misma planta que vi a Bianca cosechar. Tiao había rebuscado en las bolsas de basura de la cocina, recuperando la evidencia física del crimen que Bianca creía haber desechado. Esa botella sucia era el arma homicida, la prueba irrefutable de que mi enfermedad no era natural, sino fabricada industrialmente en la encimera de mi propia cocina. Abajo, Tiao gesticulaba frenéticamente en medio de la tormenta. Su delgado cuerpo temblaba de frío y adrenalina. Se señaló los ojos e imitó el movimiento de moler algo en un mortero, confirmando sin palabras lo que yo acababa de descubrir. Entonces hizo un gesto que me partió el corazón, juntó las manos en oración y las colocó sobre el pecho, haciendo una ligera reverencia. En ese momento, el recuerdo me impactó como un rayo. Años atrás, cuando la hija pequeña de Tiao enfermó gravemente y él, ya despedido y en la miseria, no tenía cómo pagar las medicinas, yo había pagado anónimamente la factura de la farmacia, impulsado por una silenciosa culpa por el despido injusto. Nunca supe si había descubierto que era yo, pero ese gesto bajo la lluvia lo confirmó todo. El hombre al que había ayudado con dinero me pagaba con su vida, su lealtad no se había comprado, se había ganado. Con la única gota de bondad que había sembrado en esa tierra árida de injusticia. Mientras sostenía la botella envenenada, otra pieza del rompecabezas se encajó en mi mente atribulada, trayendo a mi mente la figura de Marta, mi antigua ama de llaves. Recordé su último día en casa, poco antes de que Bianca la despidiera. Marta estaba agitada, susurrando por los rincones, y se acercó a mí con expresión preocupada, sosteniendo un blister vacío de mi medicamento para la presión arterial. Señor Cecilia, esto no desapareció solo. La caja estaba llena ayer, dijo con recelo. En ese momento, cegado por la confianza en mi hijo, reprendí a Marta, acusándola de olvido o confusión. Ahora veía la verdad. Marta había notado los movimientos extraños, la desaparición del medicamento real y su reemplazo por las cápsulas manipuladas por Bianca. No la despidieron por incompetencia, la eliminaron por ser una testigo perspicaz, un obstáculo honesto en el camino de la codicia asesina de mi nuera. Tiao, al darse cuenta de que había entendido el mensaje de la botella, cambió de postura. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo desgastado y sacó un objeto rectangular que brillaba tenuemente a la luz de una pantalla rota, un celular viejo, probablemente también rescatado de la basura o de alguna donación. Me lo levantó, apuntando la cámara a la ventana de la cocina y luego a mí, levantando el pulgar. No solo observaba, documentaba. Ese hombre invisible, al que nadie miraba dos veces en la calle, se había convertido en el documentalista de mi tragedia, acumulando evidencia digital de la conspiración. La esperanza, que hasta entonces había sido una llama vacilante, estalló en un incendio forestal dentro de mi pecho. Ya no luchaba contra fantasmas y suposiciones, había evidencia, había un testigo y había un plan en marcha fuera de esas paredes. Sin embargo, la comunicación se vio brutalmente interrumpida por el sonido de pasos pesados en el pasillo, acercándose a mi puerta. El miedo paralizante regresó, pero ahora mezclado con una urgencia táctica. Le hice una señal desesperada a Tiao para que desapareciera, agitando las manos para que se escondiera en la oscuridad del terreno baldío. Él comprendió de inmediato, disolviéndose entre las sombras de la densa vegetación con la agilidad de quien ha aprendido a ser invisible para sobrevivir. Cerré la ventana en silencio, escondiendo el frasco de veneno dentro de la funda de mi almohada, sintiendo el corazón latir contra mis costillas como si quisiera romperme los huesos. Me sequé la cara mojada con la manga del camisón y me tiré en la cama, fingiendo el letargo de la enfermedad, pero mis músculos estaban tensos, listos para el ataque. Cuando el pomo giró,
Dejé de ser la víctima pasiva que esperaban encontrar. La llegada de ese frasco a mi habitación alteró la dinámica de poder en esa casa. Poseía su secreto. La lluvia que golpeaba la ventana ya no era un lúgubre canto fúnebre, sino un redoble de tambores de guerra que marcaba el ritmo de mi resistencia. Miré hacia la puerta que se abría, viendo la silueta de Felipe recortada por la luz del pasillo, y por primera vez, no sentí ganas de llorar ni de suplicar. Sentí una frialdad analítica, calculando la distancia entre nosotros, evaluando sus debilidades. El juego había dado un giro, y aunque ellos aún tenían las llaves, yo tenía la verdad escondida bajo mi cabeza. La casa estaba a punto de cambiar de rumbo. Felipe entró en la habitación arrastrando los pies, arrastrando una aura de derrota y el olor agrio de alcohol barato mezclado con sudor frío. Cerré los ojos al instante, controlando mi respiración para imitar el sueño profundo de un moribundo, pero mis oídos estaban alerta como radares captando cada uno de sus movimientos. Sentí que el colchón se hundía mientras él se sentaba en el borde de la cama, el peso de su cuerpo parecía insoportable sobre mis piernas, como si me hubieran puesto una piedra encima. Respiraba agitadamente, un silbido asmático que delataba el pánico que lo consumía, y empezó a murmurar para sí mismo, frases inconexas que sonaban a confesión a un sacerdote sordo. No hay otra opción, madre, perdóname, me matarán si no pago, susurró, con la voz entrecortada por la emoción. En ese momento comprendí la magnitud del abismo en el que había caído. Mi hijo no solo codiciaba mi fortuna por el lujo, estaba siendo perseguido por usureros, y mi vida era la única moneda de cambio que tenía para comprar su propia supervivencia. Su celular sonó, rompiendo el silencio, un sonido estridente que lo sobresaltó. Respondió con urgencia, su voz temblorosa transformándose en una sumisión patética. Conozco la fecha límite, lo sé. Mañana por la mañana el dinero estará en la cuenta, lo juro. No, no vengas, por favor. Mientras hablaba, noté que había dejado caer algo al suelo al levantarse bruscamente, una carpeta que se había abierto con el impacto. Mantuve los ojos cerrados, pero podía oír la desesperación en su voz, negociando mi muerte como si fuera una transacción comercial retrasada. La revelación fue un golpe de realidad, el tiempo se había agotado. El veneno lento y natural que Bianca había orquestado ya no era suficiente para los plazos de los acreedores de Felipe. Su urgencia significaba que mi muerte necesitaba acelerarse, transformarse de un declive gradual en un evento repentino y definitivo. Ya no tenía semanas ni días, tenía horas. La puerta se abrió de nuevo, esta vez con la fuerza impaciente de Bianca, que entró trayendo el sonido de la lluvia y la furia de quien toma el mando de un barco que se hunde. Baja ese teléfono, Felipe. ¿Quieres que se despierte? Siseó, arrebatándole el aparato de la mano. La discusión subsiguiente, susurrada agresivamente a los pies de mi cama, reveló los últimos engranajes del macabro plan. Ese mendigo de afuera está poniendo las cosas en peligro. Podría aparecer la policía por culpa de ese maldito perro. Se me ha acabado la paciencia. Felipe, el té de ricino tarda días en causar fallos orgánicos. Vamos a resolver esto esta noche. Sentí un escalofrío al oír la frialdad clínica con la que descartó el método anterior por considerarlo temporalmente ineficaz. No estaban improvisando. Bianca tenía un plan B, una solución definitiva guardada para cuando la sutileza fallara. Pero, ¿una inyección? ¿Y si lo descubren en la autopsia?, gimió Felipe, intentando disfrazarse de cautela. La respuesta de Bianca fue una bofetada a mi ingenuidad. ¿Qué autopsia, idiota? Es una anciana enferma con antecedentes de problemas cardíacos y demencia, todo debidamente documentado por el Dr. Sampaio. Ya se ha notificado al crematorio. El certificado de defunción se emitirá antes del amanecer. Nadie investiga infartos en viudas solitarias. Escuchar mi propio destino, la rápida cremación para destruir la evidencia del veneno en mi sangre, fue el terror más puro que he experimentado. Planeaban reducirme a cenizas antes de que nadie pudiera hacer una sola pregunta. El doctor Sampaio, ese sonriente médico de cabecera que venía a verme y solo me recetaba vitaminas, era un cómplice, comprado con el dinero que mi esposo ahorró toda su vida. La red de traición era completa, cerrando todas las salidas legales. Cuando se fueron, dando un portazo y girando la llave con una violencia decisiva, abrí los ojos a la oscuridad de la habitación. El miedo paralizante se había disipado, reemplazado por una claridad cargada de adrenalina. Sabía él, quién, él, cómo, y ahora sabía él, cuándo. Esta noche. La tormenta afuera parecía haberse intensificado. Los truenos resonaban en los cristales como si el cielo me gritara que me moviera. Busqué a tientas bajo la almohada y agarré el frasco de veneno que había traído Tiao, apretándolo con tanta fuerza que temí romper. Ese frasco sucio era mi única prueba, pero ninguna prueba detendría una inyección letal administrada a la fuerza. Necesitaba ser más rápido que la jeringa de Bianca. Miré de nuevo por la ventana, la farola parpadeaba intermitentemente, creando sombras danzantes que parecían espectros esperando mi alma. No la entregaría sin luchar. Me levanté de la cama, con las piernas aún débiles, pero con el apoyo de la urgencia de sobrevivir. Fui hacia el maletín que Felipe había dejado caer con las prisas, olvidado sobre la alfombra oscura. Lo abrí con manos temblorosas y, bajo la tenue luz del relámpago, vi los documentos, pólizas de seguro de vida recién contratadas a mi nombre, con Felipe como único beneficiario,
y la escritura de la casa con los formularios de venta ya completados. Ya habían vendido mi casa antes de que mi cuerpo se enfriara. Su codicia era tan voraz que pisoteaba la prudencia. Metí uno de los papeles dentro de mi ropa, cerca del pecho. Si moría esa noche, mi cuerpo llevaría pruebas de la motivación financiera del crimen. Pero no pensaba morir. Respiré hondo, sintiendo el aire viciado de la habitación, y me preparé para la noche más larga de mi vida. La presa estaba despierta, y los cazadores no tenían ni idea de que la presa había cambiado. La puerta del dormitorio se abrió lentamente, con sus bisagras chirriando, y Felipe entró solo, con una jeringa preparada en una bandeja de metal, como un sacerdote administrando la extremaunción a un condenado. Temblaba tanto que el líquido transparente del émbolo vibró, y su rostro estaba bañado en silenciosas y patéticas lágrimas. No estaba acostada, fingiendo dormir como él esperaba. Estaba sentada en el sillón de terciopelo, erguida, con el pelo peinado hacia atrás y con la dignidad de quien lleva una armadura invisible. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, se detuvo de golpe. La sorpresa de verme lúcida y alerta casi le hizo soltar la bandeja. Madre, balbuceó, con la voz entrecortada. No grité, no lloré, solo pregunté con una calma que heló el aire de la habitación. ¿Cuánto valgo, hijo mío? ¿Cuánto te pagarán por clavar esa aguja en el brazo de la mujer que te dio la vida? La pregunta flotaba en el aire, pesada y tóxica, despojándolo de cualquier excusa que pudiera haber ensayado. Felipe se desplomó, cayendo de rodillas sobre la alfombra a mis pies, sollozando como el niño que una vez fue, pero ahora sus lágrimas no me conmovían, solo me repugnaban. Me van a matar, mamá, les debo tanto dinero, amenazaron con cortarme los dedos, amenazaron a Bianca, confesó, escupiendo la cruda verdad entre sollozos. Intentó sujetarme las manos, pero las aparté, rechazando el toque de ese Judas. No lloraba por mí, lloraba por sí mismo, por su debilidad, por el callejón sin salida al que lo había llevado su codicia. Intentaba justificar lo injustificable, diciendo que sería rápido, que yo no sentiría dolor, como si el método de ejecución suavizara el hecho de que él era el verdugo. Miré la parte superior de su cabeza, viendo los mechones de cabello que solía acariciar cuando tenía fiebre, y sentí que el último hilo de amor maternal se rompía. Reemplazado por una dolorosa claridad, no estaba hablando con mi hijo, sino con el subproducto defectuoso de mi propia permisividad. Un viejo y cruel recuerdo invadió mi mente mientras lo veía gatear. Recordé cuando tenía 12 años y robó el reloj de oro de su padre. Cuando Alberto se enteró, Felipe se metió bajo la falda, llorando y mintiendo, y yo, ciega, culpé a la criada de entonces, destrozando la vida de una inocente para proteger a mi ángel. Ese día, le enseñé a Felipe que podía delinquir y que yo limpiaría el desastre. Planté la semilla de la impunidad que ahora florecía como un árbol venenoso dispuesto a asfixiarme. Te crié para ser un príncipe, Felipe, susurré, con la voz ahogada por una culpa tardía, pero elegiste ser una rata. Levantó la cara, con los ojos hinchados de terror y resentimiento, y vi en ellos el odio de quien se sabe culpable pero prefiere culpar a la víctima por hacerle sentir mal. Me odió en ese momento, no porque fuera malvada, sino porque era el reflejo viviente de su fracaso moral. Nunca me dejaste crecer, gritó de repente, intentando desviar la culpa, convirtiendo su cobardía en acusación. Siempre lo resolvías todo, siempre lo pagabas todo. Soy lo que tú me hiciste. Esas palabras dolieron más que cualquier bofetada, porque contenían una amarga verdad. Sí, lo había paralizado emocionalmente con mi exceso de celo, pero la decisión de quien sostenía la jeringa era suya. Saqué los papeles de la venta de la casa de entre mi ropa y se los tiré a la cara. ¿Y esto? ¿Vender la casa de tu abuelo antes de morir? ¿Es también culpa mía? ¿O es la avaricia de tu mujer susurrándote al oído? Miró el documento y palideció al darse cuenta de que sabía mucho más de lo que imaginaba. La máscara de hijo desesperado se desvaneció por completo, revelando al hombre codicioso y acorralado que veía la muerte de su madre como la única salida a sus errores financieros. El silencio que siguió fue el funeral de nuestra relación. Antes de que pudiera responder o intentar más teatralidad, la puerta se abrió de golpe. Bianca entró, con los ojos encendidos de rabia ante la escena, Felipe arrodillado y llorando, y yo sentado como un juez. No necesitó palabras para comprender que Felipe había fracasado en su misión. Levántate, imbécil, gruñó, cruzando la habitación con pasos pesados. Le arrebató la jeringa de la mano flácida a Felipe y se volvió hacia mí, sin ninguna pretensión de cortesía. El drama familiar ha terminado, Cecilia. Si él no tiene agallas para hacer lo necesario, yo sí. Su presencia cambió la gravedad de la habitación, ya no era una tragedia griega entre madre e hijo, sino una escena de exterminio frío y calculado. No vio a una madre ni a una suegra, vio un obstáculo biológico que debía eliminarse para que el dinero pudiera fluir. Me puse de pie, enfrentándola con la poca fuerza física que me quedaba, pero con una inmensa autoridad moral. Puedes matarme, Bianca, pero no te irás de aquí con el dinero. Celo del veneno, celo de la ricina. Su sonrisa vaciló un segundo, pero enseguida se transformó en una mueca de desprecio. ¿Quién va a contar? ¿El perro muerto? ¿Tu hijo cobarde? Nadie te oirá gritar con esta lluvia, maldita vieja. Se abalanzó sobre mí con la jeringa en alto, con la mirada fija en la vena de mi cuello. Felipe se acurrucó en un rincón, tapándose los oídos como un niño, negándose a presenciar el acto final. Me retiré a la pared,
sintiendo el yeso frío en la espalda. Había llegado la hora de la verdad. No habría más diálogo, solo la brutal lucha por la supervivencia entre la matriarca que se negaba a morir y el depredador que ansiaba heredar. Bianca se abalanzó sobre mí como una bestia herida, ignorando mis débiles brazos que intentaban apartar. Olía el nauseabundo aroma de su perfume mezclado con el sudor ácido de la adrenalina mientras me apretaba contra el cabecero, una fuerza desproporcionada alimentada por la desesperación de quien ve cómo la fortuna se le escapa entre los dedos. La aguja plateada brillaba en la penumbra, un punto de luz mortal danzando ante mis ojos, acercándose a la fina piel de mi brazo con la promesa de un silencio eterno. «Calla, maldita vieja». «Será rápido», gruñó, apretando los dientes, mientras yo luchaba por respirar bajo el peso de su cuerpo, sintiendo las costillas protestar. Felipe permanecía acurrucado en un rincón, sollozando con las manos en la cabeza, un cobarde espectador de la ejecución de su propia madre. El tiempo parecía haberse ralentizado, cada segundo se extendía al límite, el mundo reducido a la punta de esa aguja y al brillo frenético en los ojos de mi nuera. De repente, el universo aislado de esa habitación fue invadido por una cacofonía externa que rompió el hechizo de terror. Luces azules y rojas estallaron a través de la ventana, pintando las paredes de la habitación con destellos estroboscópicos de emergencia, y el aullido de las sirenas atravesó el sonido de la lluvia como una cuchilla sónica. El sonido era ensordecedor, creciendo rápidamente hasta que sentí que estaba dentro de mi cabeza. Bianca se congeló por una fracción de segundo, la aguja flotando a milímetros de mi vena, sus ojos abiertos reflejando el pánico repentino. El mundo exterior, que tanto se habían esforzado por encerrar, había llegado con toda su fuerza. Antes de que pudiera decidir si terminar el trabajo o correr, un estruendo colosal llegó desde abajo, el inconfundible sonido de la sólida puerta de roble al ser forzada, seguido por el traqueteo de cristales rotos y botas pesadas corriendo por el pasillo de entrada. «Policía, que nadie se mueva», la orden gritada resonó por las escaleras, elevándose como un trueno de justicia. Bianca soltó un grito de rabia, un sonido animal de frustración, e intentó clavarme la aguja en el brazo en un último acto de maldad suicida. Reuní todas mis fuerzas, impulsado por un instinto de supervivencia que ni siquiera sabía que poseía, y le clavé las uñas en la cara, arañándole profundamente la mejilla. Ella retrocedió de dolor, soltándome el brazo, y la jeringa se le cayó de la mano, rodando por el edredón hasta el suelo. Felipe se levantó de un salto, temblando, mirando la puerta del dormitorio con el terror de un niño al que han pillado haciendo algo terrible, pero ya era demasiado tarde para arrepentirse o escapar. Destiny, vestida de uniforme, subía las escaleras. La puerta del dormitorio se abrió de golpe, dejando ver a policías armados que irrumpieron con la precisión del caos controlado. Manos en la cabeza. Al suelo, Jazz y gritaron, apuntando con sus armas a Bianca y Felipe. Agarraron a mi nuera y la arrojaron contra la pared, con el rostro deformado por el odio pegado al papel pintado floral, mientras Felipe se tiraba al suelo voluntariamente, llorando a gritos, rindiéndose con la misma facilidad con la que traicionó a su familia. La escena era una pintura de caos y redención, la inyección letal olvidada en la alfombra, los herederos asesinos sometidos, y yo, la víctima designada, respirando con dificultad en la cama, viva, observando la desintegración del imperio de mentiras que habían construido a mi alrededor. Y entonces, tras la barrera de policías, una figura familiar e improbable apareció en la puerta. No era un detective elegante ni un abogado, era Tiao. Estaba empapado, el agua goteaba de su ropa andrajosa y formaba charcos en el suelo encerado, pero su postura era de genuina dignidad. Señaló con un dedo tembloroso y sucio a Bianca, y luego al frasco de veneno que un policía recogía con guantes de látex. Tiao no necesitó decir una palabra, su presencia allí fue la revelación completa del misterio. No solo había huido, había corrido a la comisaría, había mostrado el video grabado con el viejo móvil, había mostrado el frasco rescatado de la basura y había convencido a las autoridades de que se estaba cometiendo un asesinato en la mansión Alenka. El loco de la basura era el héroe que tenía la clave de la verdad. Uno de los policías se me acercó con cuidado, bajó el arma y me preguntó si estaba herido. No pude hablar, solo señalé el frasco de veneno en la mano del perito y luego a mi hijo esposado en el suelo. El policía asintió, confirmando que lo sabían todo. El señor Sebastião nos mostró las imágenes, señora Cecil. La vimos moliendo las semillas de ricino, dijo, mirando con desdén a Bianca. Su arrogancia se desmoronó, no la había atrapado un cerebro criminal, sino su propio orgullo al ignorar la existencia de un hombre pobre. El misterio de mi enfermedad, la conspiración de los documentos, la muerte del perro, todo quedó expuesto bajo la luz implacable de la ley, validado por el testimonio de aquel a quien la sociedad consideraba invisible. Dos policías levantaron a Felipe del suelo, las esposas metálicas brillaban en sus muñecas. Intentó mirarme, murmurando, «Mamá, no quise», pero aparté la mirada. Ya no había margen para la manipulación. Miré a Tiao, que permanecía en el pasillo, tímido, sin atreverse a entrar en la lujosa habitación. Nuestras miradas se cruzaron, y vi en sus ojos cansados una humanidad que faltaba en el resto de la casa. Arriesgó su libertad, irrumpió en una comisaría como un hombre sin hogar,
arriesgándose a ser arrestado o ignorado, solo para salvar la vida de la mujer que una vez le dio medicinas. La balanza de la justicia universal se había equilibrado no con la sangre, sino con la gratitud. La adrenalina empezó a disminuir, reemplazada por un temblor incontrolable, pero ya no era miedo, era la conmoción del renacimiento. Vi a Bianca siendo arrastrada, gritando amenazas vacías sobre abogados y demandas, mientras Felipe era llevado en silencio, cabizbajo, cargando con el peso aplastante de la vergüenza. La habitación, una vez mi celda y casi mi tumba, estaba ahora llena de desconocidos uniformados que velaban por mi seguridad. Respiré hondo, sintiendo el aire entrar en mis pulmones sin el peso de la opresión. La jeringa en el suelo ahora era solo basura. Estaba viva. Y lo que me salvó no fue el dinero, ni el estatus, ni la familia. Fue el jardinero al que despedí y el Dios que habita en los humildes. La pesadilla había terminado, y el amanecer, aunque lluvioso, prometía una nueva vida. Ver alejarse los coches de policía, con el hijo que di a luz y a la mujer que planeó mi muerte en el asiento trasero, fue como experimentar una cirugía brutal sin anestesia, un dolor insoportable, pero necesario para extirpar un tumor maligno que me consumía. Las luces rojas y azules giratorias tiñeron las paredes de la sala una última vez antes de desaparecer bajo la lluvia, llevándose consigo los gritos histéricos de Bianca y el silencio cobarde de Felipe. Me quedé en el balcón, envuelta en una manta que trajo un paramédico, sintiendo como el aire frío de la mañana limpiaba mis pulmones del olor a moho y veneno. Ya no lloré, las lágrimas se habían secado junto con mi ingenuidad. Lo que quedaba era un vacío inmenso, sí, pero era un vacío limpio, listo para ser llenado por algo verdadero, y no por las mentiras que había alimentado durante décadas. La justicia no era solo legal, era divina, querían convertir esta casa en dinero fácil, pero se fueron esposados, abandonando la herencia que tanto codiciaron y la libertad que nunca valoraron. La transformación en mí fue instantánea y violenta, como despertar de un coma profundo. Miré mis manos, aún temblorosas, pero ahora parecía pertenecer a una desconocida, a una sobreviviente de guerra, y ya no a la frágil viuda que aceptaba tés envenenados con una sonrisa agradecida. El dolor de la traición materna aún latía, una herida abierta que tardaría años en sanar, pero fue suplantada por una feroz fuerza de autoafirmación. Había sobrevivido a mi propia sangre. La ceguera del amor, que casi me cuesta la vida, se disipó, revelando a una mujer que, a los 62 años, descubrió que su bondad ya no podía ser un cheque en blanco para depredadores emocionales. Me sentí huérfana, un sentimiento devastador pero liberador. Al perder a Felipe por su avaricia, recuperé a la Cecilia que había olvidado, fuerte, intuitiva y, sobre todo, dueña de su propio destino. Caminé lentamente hacia la verja de hierro, ignorando las suaves protestas de los policías que seguían recogiendo pruebas. Afuera, acurrucado bajo el toldo de la entrada de servicio, estaba Tiao. No se había ido ni pedía recompensas, simplemente estaba allí, observando, con la postura humilde de quien espera ser expulsado en cualquier momento. Temblaba de frío, con la ropa mojada pegada a su delgado cuerpo, pero sus ojos brillaban con genuina preocupación al verme. Me acerqué a él y, por primera vez, no vi al mendigo ni al exjardinero, sino al hombre que poseía la nobleza de la que carecía toda mi estirpe. La cortante ironía de la vida estaba allí, ante mí, el hijo que lo tenía todo intentó quitarme la vida, el hombre a quien le arrebataron todo me devolvió la existencia. Me arrodillé conmovido ante esa lealtad manchada de barro, reconociendo que la verdadera familia no está hecha de ADN, sino de actos de valentía y amor desinteresado. No volverás a esa tierra, Tiao. Mi voz salió firme, penetrando el sonido de la fina lluvia que seguía cayendo. Me miró confundido, retrocediendo un paso, desacostumbrado a tanta amabilidad. La casa de huéspedes, la que Felipe despreciaba por ser pequeña, ahora es tuya. Tiene ducha caliente, cama limpia y dignidad. Intentó negarlo, balbuceando que no hacía falta, que hacía lo correcto, pero sostuve sus manos callosas y sucias entre las mías, sellando un pacto silencioso de sanación mutua. Allí se cumplía la justicia poética, el príncipe heredero dormiría en una fría celda de hormigón, mientras que el paria de la sociedad dormiría bajo el techo que protegía con su propia vida. Le abrí la puerta, no como una amante que recibe a un empleado, sino como una náufraga que recibe a su salvador. Esa noche, la mansión Alencar perdió un parásito, pero ganó un guardián, y yo, finalmente, dejé de ser una víctima y me convertí en una mujer que elige quien merece sentarse en su mesa. Han pasado meses desde aquella noche de tormenta y sirenas, y la mansión Alencar ya no se parece al lúgubre mausoleo donde casi me entierran vivo. Abrí las pesadas cortinas de terciopelo para dejar entrar la luz del sol, disipando el olor residual a enfermedad y moho que impregnaba los rincones. El silencio ya no es opresivo, es una paz merecida, llena del sonido reconfortante de una casa que respira libremente, sin secretos susurrados en los pasillos. He recuperado mi peso y mi color, y aunque mis piernas aún guardan el recuerdo de la debilidad, camino por las habitaciones con la firmeza de quien ha retomado las riendas de su propia existencia. La marca de la aguja en mi brazo ha desaparecido de mi piel, pero permanece tatuada en mi alma como un recordatorio constante de que la vida es un privilegio que debe defenderse,
incluso si el enemigo tiene tu apellido y tu sonrisa. El juicio fue el último y doloroso capítulo de este libro que decidí cerrar para siempre. Ver a Felipe y a Bianca en el banquillo de los acusados, vestidos con uniformes de prisión que los despojaban de cualquier atisbo de arrogancia, no me trajo alegría, solo un alivio cansado y necesario. Cuando el juez leyó la sentencia, condenándolos por intento de homicidio agravado y fraude, no miré a mi hijo. Lloraba, buscando mi mirada en el público, buscando ese perdón automático que le había concedido toda su vida, pero solo encontró vacío. Corté el cordón umbilical en el momento en que eligió el dinero por encima de mi vida. Ese hombre esposado ya no era el niño que acunaba, era un extraño que había perdido el derecho a mi compasión. Salí de la sala sin mirar atrás, dejando atrás la culpa maternal que cargaba como una cruz, comprendiendo finalmente que no había fallado en amarlo, sino que él había fallado en ser humano. Sebastião, a quien ya no llamó viejo Tiao, aceptó la casa de huéspedes con humilde reticencia, como si aún no creyera merecer dormir con sábanas limpias. Reanudó el cuidado del jardín, transformando el lugar donde Bianca cultivaba veneno en un santuario de flores vibrantes y coloridas. Verlo trabajar la tierra con ese celo reverente es mi terapia diaria. Habla con las plantas como si fueran viejas amigas, y a menudo me encuentro sentada en la terraza, simplemente observando la sencilla bondad de este hombre a quien el mundo desechó. Él no intenta reemplazar a un hijo, ni yo intento ser su madre. Somos dos supervivientes de distintos naufragios que encontraron en la compañía del otro un refugio de lealtad. Su presencia es la prueba viviente de que la nobleza de carácter no depende del nacimiento, la educación ni la cuenta bancaria, sino de la pureza de corazón. La escena que define mi nueva vida ocurre cada noche, en el mismo comedor donde comenzó la pesadilla. La larga mesa de madera maciza está puesta con la porcelana y el cristal más finos, no para impresionar a las visitas frívolas, sino para celebrar nuestra supervivencia. Me siento a la cabecera de la mesa, y a mi derecha se sienta Sebastião, bien afeitado, bien vestido y con ropa digna, comiendo con la timidez de quien respeta los alimentos sagrados. Hablamos del pronóstico del tiempo, de la poda de los rosales, de la vida que renace afuera. Pero el detalle más importante está a mi izquierda, la silla donde solía sentarse Felipe sigue vacía, y el lugar no se llena. Ese vacío en la mesa no es de añoranza, es un monumento al recuerdo de lo que sucede cuando la ambición devora el afecto. El lugar vacío es la presencia más fuerte de la justicia en esa habitación. Aprendí, de la forma más cruel posible, que la sangre es solo un fluido biológico, no un contrato de lealtad eterna. Pasé mi vida regando una planta marchita, creyendo que mi amor maternal brotaría donde solo había egoísmo, mientras ignoraba el árbol robusto y fiel que crecía en el terreno baldío de al lado, resistiendo todas las adversidades. La ceguera maternal casi me mata, pero la clarividencia de los humildes me salvó. Descubrí que la verdadera familia es la que elegimos y construimos con base en el respeto mutuo y la protección recíproca. Sebastião, el desconocido que rebuscaba en mi basura, demostró más amor por mi vida en un solo gesto que mi hijo en 30 años de convivencia consentida. Esta es la amarga y liberador verdad que ahora sazona mis días. No todos los niños salen del vientre materno, ni todos los monstruos vienen de la calle. Termino mis días acariciando la foto de Bento, mi valiente perro que bebió la muerte para que yo pudiera vivir. Le prometí, y me prometí, que el resto de mi tiempo no se perdería en lamentaciones. Mi herencia, causa de tanta discordia, ahora tiene un destino seguro. Ya no creará parásitos, sino que servirá para dignificar a quienes, como Sebastião, fueron invisibilizados. La sociedad. Miro a mi amigo al otro lado de la mesa, que sonríe tímidamente mientras elogia el asado, y siento una plenitud que nunca sentí cuando la casa estaba llena de falsos parientes. Soy una mujer sin hijos, pero no soy una mujer solitaria. Ha parado de llover, el veneno se ha disipado y, por primera vez en mucho tiempo, el sabor en mi boca no es de miedo, sino de una dulce y serena esperanza. La vida, después de todo, ha encontrado su camino para florecer en las ruinas.